Siempre exponemos en el cuadro en donde se puede ver la temporalidad donde mayor influencia tuvo esta escuela con sus referentes, ahí lo estamos viendo, fue entre 1925 a 1945. Al igual que las escuelas clásicas y los estructuralistas del modelo burocrático, que lo vamos a ver más adelante, trabaja en la dimensión formal. ¿Qué significa esto? Lo vuelvo a repetir, donde no toma en cuenta el comportamiento del individuo. Esto que venía trabajando el Tomayo con el tema de cuáles eran las inquietudes, el nivel de participación, el análisis de los grupos. Bueno, todo esto es totalmente obviado y ni siquiera considerado tanto por escuelas clásicos como los neoclásicos, ¿no? Weber va a seguir esas mismas líneas como parámetros de su escuela, pero bueno, aquí lo que vamos a es dar tratamiento a los principales aportes que se realizaron en esta escuela. A diferencia de las otras, acá no vamos a poner una foto, una imagen específica de los máximos referentes, a los sumos algunos, porque son varios, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Bueno, como ustedes están viendo ahí, lo más destacable también es que fueron continuadores de las escuelas clásicas, es decir, tanto de Taylor como Fayol, a tal punto que hay algunos que siguen y están más vinculados sobre la línea operativa sobre la que trabajó Frederick Taylor. Ustedes ya lo saben esto. Taylor, al ser ingeniero mecánico, puso énfasis en lo que sería todo lo que tenía que ver con los procesos operativos o lo que a nivel organizacional conocemos como la base de la pirámide. En cambio, Frederick Henry Fayol profundizó su trabajo sobre toda la organización, pero con mayor énfasis en todo lo que tenía que ver con la dirección y control de la misma, ¿sí? ¿Cuáles fueron los principales aspectos que trabajaron en esta escuela? Bueno, ahí lo estamos observando, que tiene que ver con una mayor automatización de los procesos productivos y tratando de recortar todo lo que tenía que ver con la utilización en lo menos posible de la mano de obra en todo lo que tenía que ver con los nuevos sistemas de transporte, de carga, de descarga, de comunicación, ¿sí? Producto de el avance tecnológico que se iba gestando en aquel momento, ¿no? También mayor cantidad de miembros dado el crecimiento de las organizaciones y mayor cantidad de fines de la organización debido al crecimiento horizontal de esta, ¿no? Bueno, es lo que yo les decía recién, había algunos que eran más continuadores del ámbito fabril, como era Taylor, y algunos más en la parte de la dirección y administración. Algunos referentes en este último son Gully, Woolwick, Conch y O'Donnell, y en el anterior Barnes, Nadel y a ver, ¿en dónde pusieron su mirada? ¿Cuáles fueron las principales necesidades que atacaron? Bueno, la adecuación de las técnicas de eficiencia a los nuevos cambios, los cambios tecnológicos que se estaban gestando, ¿no? Esto es como para que nosotros tengamos una idea de qué era lo que sucedía en el momento, ¿no? Esta adecuación de técnicas de eficiencia a estos sistemas nuevos que iban gestándose, que tenía que ver con los nuevos sistemas de transporte, de carga, de descarga, de comunicación. Lo mismo para las técnicas de eficiencia y de procedimientos de los principios de dirección, a la mayor cantidad de incorporación de miembros y de los fines de la organización, porque cada vez se iban expandiendo más las organizaciones. También, por otro lado, la formulación de principios de estructura y de control, sobre todo cuando la organización iba creciendo cada vez más y la idea era que no se vuelva incontrolable. Y, por último, la formulación de principios de departamentalización de autoridad funcional para atender la multiplicidad de objetivos o de fines de la acción, ¿okay? Para que tengamos una idea al respecto. Ustedes recordarán que Henry Fayol, cuando hace los aportes, sus 5 propuestas básicas, ¿sí?, dentro del concepto de la primera de ellas, que elaborar un concepto de administración, lo desarrolla en 5 conceptos, lo que conocemos como las funciones de la administración, ¿no? Hoy sabemos, o por lo menos desarrollamos, es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En aquel momento, ustedes habían visto que Fayol había visualizado esto como la prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Acá Gulli lo expone en 7 puntos, que son esto que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Planificar, organizar la formación de la articulación y formación del plantel, la dirección, la coordinación o la articulación justamente de esto, el tema de lo que sería la rendición de cuentas, la parte contable, ¿no? Y la confección de un presupuesto. Ahora vamos a ir explicando y dando tratamiento a la escuela neoclásica, pero vemos como cada vez se va ensanchando y ampliando esto que tenía que ver con los conceptos que nosotros habíamos visto inicialmente. A tal punto que después, una de las críticas que tiene esta escuela es que fueron demasiado analíticos en algunos puntos y no tan generalistas para que estos conceptos se adapten a todas las organizaciones. Quisieron ser muy puntillosos y terminaron armando trajes a medida para las organizaciones y las firmas
no son todas iguales, cada una tiene sus particularidades, pueden tener patrones generales, pero armaban un modelo tan trabado que esto lo perjudicó y los terminó limitando. Los principios de administración de esta escuela son cuatro, que son los que vamos a ver, o lo que están viendo ustedes en este momento en pantalla, más otros dos más, ¿sí? El de unidad de mando y especialización, ¿sí? El de autoridad y responsabilidad, y después vamos a ver los otros que tienen que ver con el de autoridad de línea de Estado Mayor y el de alcance de control, que lo vamos a ver en la siguiente pantalla, ¿no? Pero bueno, vayamos a esto que tiene que ver con el primero de ellos, ¿no? El de unidad de mando y especialización. En esto no se separan, pero ni una coma de lo que es las escuelas clásicas. Sostienen exactamente que un subordinado debe atender a solo un jefe y no debe haber ningún tipo de distorsión en ello, porque esto podía quebrar a lo que es la organización en todo su esquema organizacional, podía confundir al empleado, etcétera, etcétera. Lo mismo que venían diciendo los clásicos, pero potenciado por esta escuela, ¿sí? Con lo cual se mantiene el precepto de unidad de mando. El tema de la especialización, ¿sí? Trabaja sobre esto el tema de trabajar la eficiencia, la especialización, ¿sí? Porque eso incrementa la eficiencia a tal punto que hay que a lo sumo experimentar los tipos de especialización, ¿sí? Si conviene por, no sé, especialización funcional por finalidad, ¿sí? Por tipo de tareas, por actividad, ¿sí? Por base de operación, es decir, por zona geográfica, si corresponde, o por tipo de clientes también, si fuera necesario, pero trabaja esto, dice, cuando mayor es la especialización, algunos ejemplos que se los acabo de mencionar, mayor es el rendimiento dentro de la firma, ¿sí? Por otra parte, esto que tiene que ver con autoridad y responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad por los límites de su cargo, es decir, los supervisores serán responsables por sus subordinados y no se pueden hacer los distraídos, ¿no? El máximo responsable es él, así que eso es la parte central y el nodo central en cuanto al concepto de responsabilidad y autoridad y responsabilidad. Estado de línea y autoridad y estado de línea mayor. Bueno, articular los mecanismos de coordinación que flexibilizaran el concepto de autoridad sin perder el control, es decir, ser laxo, pero guarda, que no se te desmadre, ¿no? Esto podría ser perjudicial para la compañía. ¿Por qué? Porque en la medida que la organización va creciendo, necesita mayores expertos. Bueno, entonces tener un contrato, inclusive trabaja con un ejemplo de lo que es el ejército, con el Estado Mayor Especial, el Estado Mayor General, cómo se van dividiendo en los diferentes estamentos. Y por último, el alcance de control, donde acá se pone en discusión qué cantidad de empleados puede tener un jefe para poder ser óptimo dentro de la organización. Bueno, acá vemos que Urwin desarrolla dentro de su manual que 5 es el ideal, poder llevar el control. Newman dice entre 3 y 7, y en la parte directiva, ¿no? En la parte operativa de 15 a 20. Conchi O'Donnell dicen 4 y 8, ¿sí? Nada, dependiendo, no se llegan a poner de acuerdo tampoco, por eso es muy discutible. Inclusive acá podemos ver, de acuerdo a los gráficos que ponen en esa escuela, ¿sí? Las diferentes configuraciones de lo que sería la organización, ¿no? Ahí vemos una pirámide equilibrada, que esta sería una organización grande, en donde, bueno, tener la base operativa, los mandos medios y lo que sería la cúspide directiva de la misma. Esto es lo que conocemos hoy como gran corporación, ¿no? La primera de ellas es lo que vemos que sería un jefe con más línea operativa, ¿no? Que es muy vinculada a lo que sería la parte de las pymes, ¿no? Y la pirámide alargada muy vinculada entre la primera y la segunda que mencionamos anteriormente, ¿no? Así que eso es un poco para que tengamos en claro sobre cuáles fueron los aspectos centrales de la escuela neoclásica. Trabajaron sobre el organigrama y la estructura formal de la organización. El modelo ACME fue una herramienta interesante. A ver si mi inglés funciona más o menos bien. En realidad el modelo ACME son las siglas de Association of Consulting Management of Engineers. Era la congregación de los ingenieros, ¿sí? Que trabajaron justamente en esta parte, en el organigrama y en el manual de misiones y funciones, que fue muy revelador en ese aspecto, ¿no? Bueno, como para concluir, podemos afirmar que fueron continuadores de los clásicos, fueron excesivamente formalistas, creo que más inclusive que los propios clásicos. Sus modelos fueron muy estáticos y mecanicistas, ¿sí? La falta de rigor de información que basaran en esos principios, ¿sí? Después hace que sus principios se vayan resquebrajando, ¿no? Sus principios no alcanzaron a todos los casos, ¿no? El modelo ACME también a veces es prueba de ello, ¿no? Porque quisieron armar un modelo a medida para cada organización y es imposible. Desde ahí uno tiene que tirar conceptos generales, dar conceptos generales y esto que sirva a la organización en su mayoría, y después, en todo caso, uno lo va ajustando de acuerdo a las necesidades de cada. Dicho esto, eso es todo respecto a la escuela neoclásica. Muchas gracias por vuestra atención.